Buenos días, profesor y compañeros. El tema que nos correspondió es ingredientes. Mi grupo de trabajo está conformado por Claudia Urrea, Adriana Rincón, Sebastián Caicedo, Angie Reina y quienes habla Cindy Benavides. ¿Qué es la harina? La harina es un polvo que resulta de la molienda de los cereales. Esta puede proceder de trigo, de maíz, de cebada, de centeno, de arroz, de avena, etc. La harina ha sido siempre la principal fuente de sustento, ya que es de donde se obtiene el pan y la pasta, alimentos fundamentales para nuestra dieta diaria. La harina de trigo se clasifica entre trigos duros y trigos blandos. El duro contiene gran cantidad de proteínas, llamadas glutamina y gliadina, que juntas forman el gluten cuando la harina se hidrata y se amasa. Esta es usada para hacer el pan y tiene entre un 12 a 14% de gluten. El blando contiene bajo contenido de proteínas y es aquel cuya estructura es más débil, la cual es utilizada en la pastelería, en la galletería y para hacer los pies. En la siguiente diapositiva podemos observar la molienda de los trigos duros. Esto depende de la clase de trigo que se obtenga la harina, se pueden clasificar entre duros o blandos. Una de sus características es el lugar de donde se sembró dicho cereal y también los cuidados de su crecimiento y al momento de su cosecha o recolección de este grano. Las partes del grano es el salvado, el germen y el endospermo. El salvado es la cubierta exterior dura del grano, que se encuentra en pequeños copos cafés, pero estos son eliminados para obtener una harina blanca. El germen es la parte del grano que se convierte en una nueva planta y esta tiene un alto contenido de grasa y de vitaminas. El endospermo es la parte del grano que contiene la gran parte de almidón. También encontramos la harina pura, también llamada completa. Es una harina de extracción del 100% del grano. Tiene un alto contenido de proteínas y puede ser utilizada en la panificación. La harina de patente, obtenida de la parte interior del endospermo, que se rompe en partículas finas y es la parte más cercana al grano. Esta es una harina de una excelente calidad y también muy utilizada en la panificación. La harina clara es la porción del endospermo que queda después de extraer una harina de patente y su color es un poco más oscuro. Buenos días. Centeno. La harina de centeno es la harina que se obtiene al moler el grano de centeno. Dicha harina proporciona un sabor amargo característico a los panes, aunque también se utiliza para la elaboración de caldos, albóndigas y otras preparaciones. Se caracteriza por tener un tipo de almidón especial, las pentosanas. Las pentosanas son un tipo de polisacáridos que proporcionan mucha viscosidad a la masa. Ello es debido a que posee propiedades en parte solubles en agua y en parte insolubles, formando un gel en la masa de agua y harina. Tipos y calidades. Centeno claro. Es de textura fina, alto contenido de almidón con pocas proteínas. Medio. El grano es entero y el contenido de proteínas es mayor. Oscuro. Se obtiene la parte del grano más cercana a la cascarilla, con un porcentaje menor de partículas finas de almidón. Harinas gruesas de centeno. La harina integral de centeno gruesa es característica de los panes integrales. A diferencia de la harina de centeno fina, su granulometría más entera permite obtener una mejor sensación de los granos a partir de los cuales se elabora. Otras harinas.
Harina de maíz es un polvo fino que se obtiene moliendo el cereal mediante diferentes métodos. Tipos: harina de maíz precocida. Se elabora a partir de grano de maíz cocidos, secados y luego molidos. Es la más usada en todo el mundo. Harina de maíz no precocida. Similar a la anterior, aunque en este caso el maíz se muele en crudo. Harina de maíz pelado, fabricada mediante el proceso de nixtamalización. Harina de maíz tostado, fabricada a partir de maíz tostado antes de su molido. Los almidones. Su principal función en la panificación es espesar budines rellenos de pie y productos similares. Los almidones más importantes en la producción de postres son los siguientes. Tenemos la fécula de maíz. Los productos espesados con fécula de maíz cuajan casi como una gelatina al enfriarse. Por esta razón se utiliza para espesar pies de crema y otros productos que deben conservarse su forma. El maíz ceroso es un almidón modificado. Tiene propiedades muy valiosas como la que no se descompone al congelarse y se utiliza en productos que se sometan a congelación. Bueno, son muy transparentes al cocerse y proporcionan un aspecto brillante. El maíz ceroso no cuaja como la fécula de maíz, sino que forma una pasta suave que forma la misma consistencia fría o caliente. Por último, tenemos los almidones instantáneos. Son precocidos o previamente gelatizados de manera que espesan los líquidos sin necesidad de mayor cocción. Son muy útiles cuando el calor puede alterar el sabor del producto, como en el caso de glaseados de frutas frescas como las fresas. Azúcar invertido. Es cuando se calienta el azúcar común con un ácido. Esto hace químicamente que se descomponga la sacarosa en dos azúcares simples, llamados lactosa y levulosa. La mezcla de estas dos partes iguales es a lo que se le llama un azúcar invertido químicamente. Bueno, este azúcar es 30% más dulce que el azúcar común. Naturalmente la podemos encontrar en la miel de abejas. Los beneficios que nos dan en la panificación es que absorbe la humedad, lo que hace que los pasteles estén frescos y húmedos, y también no se cristaliza, por lo cual facilita la textura de confituras, betunes y jarabes. Azúcar invertido. Los azúcares refinados son los que comúnmente derivan de la caña de azúcar o de la remolacha. Su nombre químico es sacarosa. Estos pertenecen al grupo de los carbohidratos, por lo cual no nos aportan ningún beneficio para la salud. Estos se clasifican según por el tamaño del grano. Está el azúcar granulado o también llamado azúcar de mesa. Es el más conocido de todos los azúcares, ya que es el que más se usa en los productos de panificación. Está el azúcar ultra fino, que tiene los granos más pequeños que el azúcar granulado normal. Bueno, ¿qué funciones nos trae este azúcar en la panificación? Forma pastas muy uniformes y aguantan mayores cantidades de grasa. También se disuelve con mayor facilidad en la mezcla y son mejores para batirse con grasas porque forman una estructura de celda de aire más fina y uniforme, y así obteniendo un mejor volumen en el producto. El azúcar de grano grande, se utiliza para cubrir galletas y pasteles, pues este azúcar es más grueso. El fondant deshidratado no es un azúcar pulverizado, aunque el aspecto sea similar. Es una forma seca de cobertura de betún. El azúcar morena contiene de 85 a 92% de sacarosa
también contiene caramelo, melazas, otras impurezas y ácido que le dan su sabor característico. Este no está refinado por completo. Este no se debe utilizar en pasteles blancos. Los azúcares Jarabes. Es una sustancia líquida de distintos grados de espesor, la cual se obtiene cociendo azúcar con agua, igual que el almíbar, la cual se le añade en jugos de fruta, infusiones o esencias. Esta se utiliza en la elaboración de dulces, postres, bebidas refrescantes o licores. Por lo general, también contienen soluciones concentradas de azúcar como la sacarosa. Algunos tipos de jarabe, la melaza. La melaza es un jugo de caña de azúcar concentrado. Su sabor es menos amargo que la melaza sulfurada. Esta contiene grandes cantidades de sacarosa y otros azúcares. Tenemos dos tipos de melaza, la melaza sulfurada y la melaza no sulfurada. La melaza sulfurada es un producto que queda después de extraer la mayor parte de azúcar del jugo de caña. La melaza no sulfurada es un producto de azúcar que se elabora especialmente. Su sabor es menos amargo que el de la melaza sulfurada. Esta contiene grandes cantidades de sacarosa y otros azúcares. La melaza retiene humedad en los productos de la panadería, por lo cual esto prolonga su frescura. Otro tipo de jarabe es el jarabe de maíz. El jarabe de maíz es un endulzante líquido que consiste en agua, goma vegetal llamada dextrina y varios azúcares. Principalmente la dextrina también es llamada glucosa o miel de maíz. Esta se prepara degradando la fécula de maíz en compuestos más simples mediante el uso de enzimas. Otro tipo de jarabe es la miel de abejas. La miel de abejas es un jarabe natural, formado principalmente por azúcares simples como la glucosa y la fructosa, además de otros compuestos que le dan su sabor característico. La miel varía mucho en su sabor y en su color según el origen. Otro tipo de jarabe es el jarabe de malta. El jarabe de malta, o también llamado miel o extracto de malta, se utiliza sobre todo en panes de levadura. Este sirve como alimento para la levadura y da un mejor sabor al pan, mejor color y mejor consistencia a la corteza. La malta se extrae de la cebada, la cual se germina y después se seca y se muele. Grasas. Algunas funciones de las grasas son suavizar la textura del producto, agregarle humedad y enriquecerlo, aumentar sus características de conservación y mejorar su sabor. Las grasas brindan también un aporte significativo al sabor, al color y a la textura. En la masa o batidos forman cadenas largas de gluten que permiten obtener un producto blando y suave. Las grasas sólidas ayudan al crecimiento de las masas ya que atrapan burbujas de aire. Estas se expanden cuando se someten al calor del horno. Además, hay propiedades emulsionantes de las grasas que permiten que los productos horneados mantengan la humedad y resistencia en el endurecimiento que incrementan su vida útil. La variedad de características de las grasas hace útiles las diferencias de aplicación. Como al elegir una grasa en particular se debe tener en cuenta su sabor, su punto de fusión y su habilidad para formar emulsiones. La grasa o aceite puede producir una torta de textura frágil. Los productos laminados y hojaldrados requieren una grasa sólida a temperatura ambiente para prevenir la unión de sus proteínas y para asegurar la buena superposición de las capas de la grasa con capas de masa. Otras funciones de la grasa es que permite una textura y una estructura más uniforme al pan. Aumenta el valor alimenticio, lubrica el gluten, permite un mejor desarrollo, contribuye a producir masas suaves, mejorando la conservación del producto. Al combinar grasas con azúcar, ayuda a incorporar el aire a la masa y distribuir uniformemente a los ingredientes.
agregarle humedad y enriquecerlo y mejorar su sabor. Una emulsión de la grasa es que la mezcla uniforme de dos sustancias no pueden mezclarse como el aceite y el agua, fuera que en la panificación la mayonesa es un ejemplo, muy conocido como el caso del aceite y el vinagre. También existen emulsiones de aire y grasa, como lo que forma cuando se acreman las grasas con azúcar al elaborar pasteles u otros productos. Las distintas grasas tienen diferente capacidad para formar emulsiones, como por ejemplo, si preparamos pasteles, no se usa la grasa adecuada. La emulsión puede fallar por la pasta que contiene más agua que la grasa. Otra función de la grasa es que le da una sensación apetecible y de frescura al producto. Puede seguir disfrutando del atributo empleado, las grasas saludables elaboradas a partir de aceites vegetales, ya que las grasas y las margarinas han tenido en cuenta los cambios que el consumidor exige. Mantecas. Cualquier grasa puede hacer la función de una manteca cuando se hornea, ya que se acortan las fibras de gluten y suavizan el producto. Sin embargo, el término manteca suele utilizarse para significar cualquiera dentro del grupo de grasas sólidas, por lo general son blancas y sin sabor. Las mantecas son 100% grasa en general. Mantecas comunes. Estas tienen una textura bastante firme y cerosa, y las pequeñas partículas de grasa tienden a mantener su forma en masas o pastas. Estas también acreman muy bien y se derriten en altas temperaturas. Esta manteca común se utiliza para productos quebradizos como cortezas para pie y biscuit. Mantecas emulsionadas o emulsificadas. Son mantecas suaves que se incorporan con facilidad en una pasta y recubren rápidamente las partículas de azúcar y harina. Estas soportan mayor cantidad de líquido y azúcar que las mantecas comunes. Por esto da a los pasteles una textura más fina y tersa, con mayor humedad. Mantequilla. Está formada con 80% de grasa, 15% de agua y 5% de sólidos de leche aproximadamente. Se producen mantequillas con sal y sin sal. Las que no tienen sal duran menos tiempo, aunque tienen un sabor mucho más fresco y dulce, y por esto se prefiere para hornear. Margarina. Esta se elabora de varias grasas animales y vegetales, hidrogenadas, a las que se le agrega saborizantes, emulsificantes, colorantes y otros ingredientes. Contiene de 80 a 85% de grasa, de 10 a 15% de humedad y aproximadamente 5% de sal. Sólidos de leche y otros componentes. Pueden considerarse como una imitación de mantequilla. Margarina para pastel. Estas son suaves y pueden acremar muy bien. Se utilizan no solo para pasteles, sino también para una amplia variedad de productos de la panificación. Margarina de pasta. Son más resistentes y elásticas. Su consistencia es cerosa. Se formulan especialmente para masas que forman capas como la de la pastelería danesa y la pasta de hojaldre. Aceites. Son grasas líquidas. En la panificación se utilizan con menos frecuencia que otras grasas, porque se esparcen demasiado en las pastas o masas y acortan demasiado las fibras de gluten. Lardo. Es una manteca de cerdo. Por su enorme cualidad plástica, hubo un tiempo que fue muy valiosa para confeccionar conchas para pie. Esta manteca casi no se utiliza en la panificación. Almacenamiento de las grasas. Todas las grasas se vuelven rancias
si se exponen al aire por demasiado tiempo. También tienden a absorber los olores y sabores de otros alimentos. Las grasas sumamente perecederas, como la mantequilla, deben almacenarse bien envueltas en el refrigerador. Otras grasas y aceites deben conservarse en recipientes cerrados herméticamente en un sitio fresco, seco y oscuro. Leche y productos lácteos. La leche, como es un 88 a 91% líquida, es dispensable para su crecimiento del gluten, al igual que el agua. Esta contribuye a mejorar una textura, a dar mejor sabor y a dar un mejor color en la corteza. En la composición de productos lácteos, acá podemos observar un gráfico de leche fresca, fresca descremada, evaporada entera, evaporada descremada, condensada entera, en polvo descremada, en donde el agua es la barra roja, la grasa es la barra azul, los sólidos de la leche es la barra verde. Esto se da en porcentajes. Hay varias presentaciones de leche. Leche fresca, líquida y cruda, leche pasteurizada, la leche certificada, leche homogenizada, la leche descremada o leche desgrasada, y en crema se da la crema para batir con un contenido de grasa de 70 a 40%, una ligera para batir de 30 a 35%, espesa para batir de 36 a 40%, se etiqueta como ultra pasteurizada, no se bate con la misma facilidad. Una crema ligera, crema de mesa o para café, contiene un 16 a 22% de grasa, y una crema media contiene de 10 a 12% de grasa. Productos lácteos fermentados. Suero de leche natural. Es el líquido sobrante después de elaborar la mantequilla. Se utiliza en recetas que requieren leche agria. Crema ácida. Se cultiva o fermenta agregándole bacterias de ácido láctico. Esto la espesa y le da un sabor penetrante. Contiene alrededor de 18% de grasa. El yogur. Es leche cultivada con bacterias especiales. Tiene consistencia de natilla. A la mayoría de estos productos se les agregan sólidos de leche y algunos se venden endulzados y con diferentes sabores. Leche evaporada y leche condensada. La leche evaporada es leche entera o descremada, a la que se le quita alrededor del 60% de agua. Luego se esteriliza y enlata. La leche evaporada tiene un cierto sabor a cocida. La leche condensada. Es una leche entera a la que se le extrae aproximadamente 60% del agua y se endulza fuertemente con azúcar. Leche en polvo. La leche entera en polvo es leche entera deshidratada hasta convertirla en polvo. No se conserva bien porque aún contiene la grasa de la leche entera, que se pone rancia con facilidad, por lo tanto conviene adquirirla en pequeñas cantidades para guardarla siempre en un lugar fresco. Leche descremada en polvo, también conocida como sólidos de leche no grasa, es leche descremada deshidratada hasta convertirla en polvo. Se consigue en dos formas, regular e instantánea. Esta última se disuelve con facilidad en el agua. Quesos. En la panificación se utilizan dos tipos de queso, principalmente para elaborar rellenos de queso y pasteles de queso. Queso de pastelería. Es un queso suave, sin añejar, con bajo contenido de grasa. Es seco y flexible y puede trabajarse como si fuera una masa. Queso crema. También es suave, sin añejar, pero su contenido de grasa es más alto, aproximadamente en 35%. Se utiliza sobre todo para los pasteles de queso con alto contenido de grasa y en unos cuantos productos de repostería. Composición del huevo fresco. Huevo fresco entero. Tiene alrededor del 73% de agua, un 13% de proteína,
un 12% de grasa y un 2% de minerales. Clara. La clara tiene un 86% de agua, un 12% de proteína, no contiene grasa y alrededor de 2% de minerales. Yema. La yema contiene 49% de agua, 17% de proteína, 32% de grasa y un 2% de minerales. Bueno, las funciones del huevo. La primera es dar la estructura. Bueno, ¿a qué me refiero? Que al igual que la proteína del gluten, la proteína del huevo se coagula, lo que da la estructura a los productos de panadería. Esto es especialmente importante en los pasteles de alta proporción, ya que el alto contenido de azúcar y grasa debilitan el gluten. Bueno, si se utilizan grandes cantidades de huevos, esto causa que los productos queden duros o chiclosos, a menos que la fórmula se equilibre con grasas y azúcares que son suavizantes. Bueno, la segunda es emulsificar grasas y líquidos. Bueno, gracias a que las yemas contienen emulsificantes naturales que nos ayudan a producir las masas más tersas, o sea que nos ayuda a mezclar mejor entre líquidos y grasas, nos ayuda a mezclar mejor. Bueno, después sigue leudar. Bueno, al momento que batimos los huevos, estos incorporan aire en pequeñas celdas, asimismo atrapando el aire en la masa que se expande al calentarse. Esto así ayuda en la acción de leudar. Bueno, a cortar las fibras de gluten. La grasa que contiene las yemas lubrican y acortan las fibras de gluten. Esta es una acción importante en aquellos productos con bajo contenido de otras grasas. Bueno, la siguiente es hidratar, ya que los huevos en su mayor parte es agua, por eso nos ayuda a hidratar. Bueno, mejoran el sabor y aumentan el valor alimenticio ya debido a su contenido nutricional. Bueno, dar color. Como ya sabemos, las yemas imparten un color amarillento a las masas y pasas. Además, como los huevos doran con facilidad, lo que nos contribuye a dar el color a la corteza. Agentes leudantes. Bueno, primero que todo debemos saber qué significa leudar. Leudar es producir o incorporar gases en el producto de panadería para aumentar su volumen, dar su forma y dar su textura. Bueno, la levadura. La levadura es una planta microscópica, un hongo que logra este proceso de fermentación al producir enzimas. Bueno, al producir enzimas, los azúcares se convierten en dióxido de carbono, gaseoso y alcohol. Bueno, la levadura funciona según su temperatura. Cuando está a 1 grado centígrados está inactiva. Esto quiere decir que es a la temperatura que la debemos almacenar. De 15 a 20 grados centígrados la acción es lenta. De 20 a 32 grados centígrados mejor es su crecimiento. Y sobre 38 grados centígrados la reacción es más lenta. Y a 60 grados centígrados se destruye por completo la levadura. La levadura se puede conseguir en 2 presentaciones, comprimida y desecada o activa en polvo. La levadura también contribuye a dar sabor en el pan. Leudantes químicos. Bueno, los leudantes químicos son los que liberan gases producidos por reacciones químicas. Bueno, en primero está el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, el nombre químico es sosa para hornear. Se encuentra presente en humedad y ácido. El bicarbonato libera dióxido de carbono gaseoso
que hace aumentar el volumen al producto. Esto quiere decir que si al bicarbonato, al reaccionarlo, al combinarlo con un ácido, forman la reacción de Leudar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que deberán hornearse de inmediato. De otra manera, los gases escapan y se pierde la capacidad del leudante. Bueno, entre las sustancias ácidas que reaccionan con el bicarbonato, las masas o pastas incluyen la miel de colmena, melaza, leche agria, jugos, purés de frutas y chocolate. Bueno, las frutas. Los ingredientes más importantes de la panificación se encuentra una amplia variedad de productos de frutas secas, congeladas, enlatadas, procesadas. Bueno, están las frescas que son manzanas, plátanos, naranjas, maracuyá, mangos, fresas, uvas, entre otras. Están en las enlatadas y congeladas están manzanas, rebanadas, cerezas, duraznos, chavalos, semitales, moras, fresas, piñas. En las secas están pasas, pasas claras y oscuras, pasas de Corinto, ciruelas pasas, dátiles, chabacanos. En las cristalizadas y glaseadas están las cerezas, la cáscara de limón, la cáscara de naranja, limón, piña, mezcla para pastel de frutas y otras frutas procesadas están las mermeladas, las jaleas, los glaseados. Nueces o semillas son aquellos frutos cuya parte comestible posee en su composición menos del 50% de agua y se presentan en su forma natural, con o sin cáscara. La mayoría de las nueces se consiguen enteras, en mitades, en trozos o picadas. Por su alto contenido de aceite, todas las nueces se pueden volver rancias. Por eso hay que guardarlas en un lugar oscuro o en un recipiente cerrado herméticamente. Almendras. Una de las nueces más importantes en la pastelería y en la panadería es la almendra. Se puede conseguir al natural y blanca, en muchas presentaciones, entera, por mitades, rebanada, fileteada, picada o molida. Coco. El coco endulzado se utiliza principalmente para decorar pasteles. El coco sin endulzar se emplea como ingrediente en gran variedad de productos como galletas, macarrones, pasteles y rellenos. Se puede conseguir de muchas clases según el tamaño de los gránulos, las hojuelas o los filamentos. Las presentaciones más pequeñas del coco son extra fino, que tiene una textura casi como el azúcar granulado, y el macarrón, con una textura de harina gruesa de maíz. Los tamaños influyen en el coco rallado, corto, largo, chispas y copos. Nueces de Castilla. Se ubican encima de los cacahuates, almendras, nueces, pistachos y otros frutos secos. Son apreciados por su agradable sabor y textura. Se consumen básicamente en ensaladas, postres, botanas y son muy utilizados en panificación, pastelería y confitería. Avellanas. Son mejor si se tostan antes de usarlas. Pecanas o nueces lisas. Se utilizan en productos de primera calidad. Cacahuate o maní. Se encuentra en todas las presentaciones, salado, dulce, con ajonjolí, neutro, triturado, muy apreciado y de uso múltiple en la panificación y en la pastelería. Nueces de Brasil. Fruto seco de consumo directo para rellenos o recubrimiento de productos variados en panadería, repostería, pastelería, chocolatería o industria heladera. Es utilizado como ingrediente culinario en salsas o dulces, en salsas dulces o saladas. Nueces de India. Son usadas con fines comestibles por sus grandes propiedades que han vuelto predilecta en el uso gastronómico. Castañas. Se utilizan en repostería como puré y galaza. Algunos productos de las nueces son la pasta de almendra o pasta almendrada, que es
una aplicación de la nuez que se utiliza en pasteles, en productos de repostería, galletas y rellenos. Se elabora con 2 partes de almendras finamente molidas y una parte de azúcar y suficiente líquido. Mazapán. Es una pasta de almendras endulzada que se utiliza para decorar y en trabajo de la confitería. Puede comprarse o elaborarse en panadería a partir de la pasta almendrada. La pasta de macarrón. Es un producto que se encuentra en las pastas de almendra y de la semilla de chabacano, ya que precisamente se prepara con una mezcla de estas 2 semillas. Chocolate y cocoa. Son derivados del grano del cacao que se obtienen cuando los granos se fermentan, se asan y se muelen. Se obtiene un licor de chocolate, el cual contiene una grasa blanca o amarillenta llamada manteca de cacao. Cocoa. Es un polvo que queda después de extraer la parte de la manteca de cacao del licor del chocolate. El cacao tipo holandés o cocoa holandesa se procesa con un alcalí. Su color es ligeramente más oscuro, su sabor más suave y se disuelve en los líquidos con mayor facilidad que el cacao natural. Chocolate amargo. El chocolate amargo o sin endulzar es licor de chocolate puro. No contiene azúcar y tiene un fuerte sabor amargo. Se utiliza para darle sabor a los productos que tienen otros endulzantes. Chocolate dulce. El chocolate dulce es el chocolate amargo, al que se le agrega azúcar y manteca de cacao, en diferentes cantidades. Si el porcentaje de azúcar es bajo, el chocolate endulzado podrá llamarse semidulce o cuando lleva incluso menos azúcar, semiamargo. Ambos productos deben tener al menos 35% del licor de chocolate y su contenido de azúcar podrá estar en 35 y 50%. Chocolate de leche. El chocolate de leche es el chocolate dulce al que se le agregan sólidos de leche. Por lo general se utilizan como cobertura de chocolate en varios pastelillos. Rara vez se derrite para después incorporar a las mezclas, porque tiene una proporción relativamente baja de licor de cacao. Chocolate blanco. El chocolate blanco se elabora con manteca de cacao, azúcar y sólidos de la leche. Se utiliza principalmente en la repostería, algunas marcas económicas en las que sustituye la manteca de cacao por otra grasa. Sustitución del cacao y el chocolate. Puesto que el cacao es el mismo chocolate amargo, solo que contiene menos manteca de cacao, con frecuencia se puede sustituir uno por otro. El cacao contiene almidón que tiende a absorber la humedad de la pasta, en consecuencia de al agregarle cacao a una mezcla para convertirla en un pastel de vainilla. La cantidad de harina disminuye para compensar la adición del almidón extra. Los ajustes varían según el producto. Por supuesto, el chocolate contiene almidón cuando se le agrega chocolate derretido y pierde la elasticidad por causa del almidón. Por lo general hay que rebajarlo. Sin embargo, el efecto secante del almidón se compensa por efecto suavizante y de la manteca de cacao. La sal. Algunas funciones de la sal es que influye de manera más o menos decisiva en los trabajos de la panificación. Esta hace que efectúe y se incorpore en la masa. Si se incorpora la sal desde el principio del amasado, se consigue una pieza de menor volumen y mayor corteza. Otra función es que fortalece el gluten, ya que actúa sobre la formación de la red glutínica, aumentando su fuerza y su tenacidad. La falta de sal produce masas blandas y pegajosas. La sal aumenta la firmeza de la masa y la manejabilidad.
Otro es que aumenta la absorción del agua, ya que la sal ayuda a que el gluten absorba más agua, permitiendo la elaboración de masas con porcentajes de hidratación. Otro es que frena la actividad de la levadura. La sal tiende a reducir la capacidad de la levadura, pues si esta está en exceso, ya que puede llegar a detenerla por completo. En la fermentación suele añadirse un poco más sal para restringir la actividad de la levadura. Otro es que tiene un efecto antioxidante. Esto quiere decir que cuando se incorpora al final del amasado existe una oxidación superior que consigue una miga más blanca y con menor sabor. Otro es que da gusto al pan, ya que produce el proceso de fermentación y la cocción, y pues al hacer esto la sal mejora el sabor, el aroma del pan. Especias. Son plantas o sustancias de origen vegetal que se utilizan para saborizar los alimentos. Las plantas que se utilizan como especias son semillas, botones como los clavos, raíces como el jengibre y cortezas como la canela. Las más utilizadas semillas y especias en la panadería son ajonjolí, canela, jengibre, cardamomo, anís, clavos, entre otras. Los extractos son aceites y otras sustancias de sabor concentrado disueltos en alcohol, incluyendo los extractos de vainilla, limón y almendra. Emulsiones son aceites de sabor concentrado mezclados con agua mediante la ayuda de emulsiones como las gomas vegetales. Las emulsiones más frecuentes son las de limón y naranja. Su sabor es fuerte. Por ejemplo, para obtener el mismo sabor, utilizará menos cantidad de emulsión de limón que de extracto.